Bajo las ruidosas calles bañadas por el sol de la Roma actual existe otra ciudad entera. Tras sus puertas se oculta un misterioso laberinto, frío, silencioso y eternamente oscuro. Dentro de las catacumbas hay pinturas y objetos que adornan unas paredes que estaban llenas de restos humanos. Los restos de las personas que creían que estos estrechos pasadizos conducían a la vida tras la muerte. Durante 3 siglos, los primeros cristianos fueron perseguidos por un imperio romano opresor. Su culto era ilegal. Durante esta época, los primeros cristianos de Roma enterraban a sus seres queridos en pasadizos subterráneos con la creencia de que, como la historia bíblica de Jesucristo, que fue sepultado en una cueva, ellos también podrían resucitar y volver a vivir. Cuando estas antiguas catacumbas fueron finalmente descubiertas, se encontraron más de 40 cámaras que formaban parte de un elaborado laberinto de túneles entrecruzados en el subsuelo rumano y que contenían casi 5 millones de cadáveres. Al observar esta colección de ciudades ocultas, resulta evidente que los esfuerzos y las esperanzas de sus constructores eran de tal magnitud que convirtieron estos laberintos en una de las grandes maravillas de la humanidad. ¿Quién construyó las catacumbas? Las ciudades de los muertos. Una persona muerta no puede ser incinerada ni sepultada dentro de las murallas de la ciudad. Esto era lo que establecía la legislación romana entre los siglos II y IV después de Cristo. Esta norma estricta sobre cómo disponer de los cadáveres se aplicaba a todos los residentes de Roma. La mayoría de romanos era pagana y optaba por la incineración. Sus cenizas eran conservadas en pequeñas urnas en instalaciones de superficie. Pero los primeros cristianos y los judíos romanos insistían en enterrar a sus muertos. Las vías de las afueras de la ciudad estaban bordeadas de tumbas familiares de ciudadanos ricos. Estas tumbas se llamaban catacumbas, que significa cavidad en griego. El nombre derivaba de las cavidades naturales que bordeaban la Vía Appia, una de las antiguas vías que llevaban y salían de Roma. En estas cavidades se construyó el primer cementerio cristiano al aire libre. Las catacumbas de Roma evolucionaron a partir de estas primeras catacumbas. La mayor parte está cerrada al público para proteger sus pinturas murales, ya que la misma respiración humana podría dañarlas irremediablemente. Aunque es probable que este arte funerario fuera creado para entretener a los muertos, hoy nos brinda la posibilidad de echar un vistazo al pasado, una mirada a la vida diaria y a las creencias religiosas de la Roma de los siglos II y III después de Cristo. La construcción de las catacumbas se inició en el siglo II. El paso de los cementerios al aire libre a las necrópolis subterráneas se produjo debido a la falta de espacio. Los primeros cristianos excavaron un inmenso sistema de galerías y pasadizos conectores, uno debajo de otro, unidos por estrechos y escarpados peldaños que descendían hasta 4 pisos de profundidad. Estos pasadizos miden unos 2,5 metros de altura por apenas 1 metro de ancho. En las paredes se abren unos nichos rectangulares llamados lóculos, del latín loculi, o espacio reducido, en los que solo cabía un cadáver. En ellos se enterraba a los obreros, a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Los ricos solían reposar en elaborados sarcófagos de mármol, la sepultura lujosa. Los santos y los mártires que habían muerto por la fe eran sepultados en un arcosolio. Se trataba de un sitio de honor. Consiste en un nicho abierto bajo una forma semicircular tallada en la pared y decorada con figuras simbólicas pintadas. Muchas de las catacumbas recibieron el nombre de los santos enterrados en su interior. Las catacumbas de los santos Pedro y Marcelino
contienen pinturas que dan pistas sobre los hombres que excavaron esta ciudad de los muertos. Las catacumbas son obra de una asociación de excavadores profesionales. Recibían el nombre de fosores, que significa constructores de cuevas, y formaban una especie de gremio, de un oficio muy especializado y difícil, por supuesto. Los fosores trabajaban la roca del subsuelo de Roma, que está formada por toba, un mineral blando parecido a la arenisca. Los antiguos constructores de cuevas abrieron elaboradas galerías en esta toba. En ellas abundan los detalles arquitectónicos tallados en la roca blanda y se tiene la impresión de que las catacumbas surgieron debido a alguna milagrosa fuerza natural. Los primeros excavadores de túneles querían proteger las tumbas de sacrilegios y saqueos. Diseñaron estos laberínticos y angostos pasadizos para dificultar o impedir a alguien de fuera escapar o encontrar el camino de vuelta. Si le sumas la idea de que el cadáver debe conservarse porque, según el dogma cristiano, se levantará y recuperará su condición humana, la conservación del cadáver bajo tierra, en un lugar en el que sea difícil entrar y que esté protegido de la luz, es más lógica. Los pasadizos eran tan oscuros y agoreros que el latinista San Jerónimo escribió que una visita dominical a la cripta de un mártir más bien parecía un descenso al infierno. Los domingos tenía la costumbre de visitar los sepulcros de los apóstoles y de los mártires, y solía entrar en las criptas excavadas a gran profundidad con sus paredes bordeadas de cadáveres, donde todo es tan oscuro que casi parece que las palabras de los salmos se hubieran hecho realidad. Desciendan vivos al infierno. En la actualidad, la sensación que tienen los visitantes no dista mucho de la de San Jerónimo hace más de 1000 años. No se me ocurre ninguna otra experiencia comparable a entrar en una catacumba. Son muy frías. La temperatura desciende de 5 a 10 grados. Hay mucha humedad. Hoy en día se nota un tenue olor a moho en las catacumbas y nada más. Pero lo más asombroso de las catacumbas es la total y absoluta oscuridad. Y el arqueólogo tiene una linterna muy potente, pero en cuanto desaparece de la vista, en cuanto dobla una esquina, es como si no estuviera. Es una sensación de lo más desconcertante. Aquí y allá, la luz, que no entra por ninguna ventana, sino que se filtra desde arriba por unos pozos, acaba con la oscuridad. Pero mientras uno avanza con precaución, las tinieblas lo van envolviendo para sumirlo en el silencio de la noche. La única luz y ventilación naturales de las catacumbas provenía de unas pequeñas aberturas en el techo llamadas lucernarios. A través de los lucernarios también se bajaba el agua para mezclar con el polvo de toba y preparar así la argamasa necesaria para sellar los nichos. La importancia social y espiritual de la muerte para los primeros cristianos daría lugar a más de 2 siglos de construcción de catacumbas. La persecución religiosa y algunas enfermedades como la peste garantizaban una elevada tasa de mortalidad en Roma. No escaseaban los difuntos cuyo último deseo era ser sepultados bajo la ciudad en las catacumbas. Vida y muerte bajo tierra. Introducirse en una catacumba romana es entrar en un misterioso reino de otro mundo. Los estrechos túneles transportan a los visitantes casi 2000 años atrás en el tiempo.
Es probable que las primeras catacumbas construidas durante el siglo I después de Cristo fueran cementerios elitistas de familias nobles que se excavaban una tumba bajo sus propias tierras. Posteriormente, se ampliaron para poder enterrar a sus hermanos cristianos, así como a los romanos judíos y otras personas que repudiaban la práctica de la incineración. Pero en los siglos II y III fue cuando las catacumbas adquirieron toda su importancia como necrópolis para los fallecidos que eran considerados santos y mártires. Muchos de los mártires habían muerto a manos de turbas romanas. ¿Con qué frecuencia nos ataca una turba hostil, evitando los tribunales regulares? En su furia desenfrenada, ni siquiera respetan a los cristianos ya fallecidos, sino que profanan sus cadáveres. Muchos de los primeros cristianos no encontraron la muerte a manos de una turba, sino en lugares como el Coliseo y el histórico Circus Maximus. En ellos, como parte de la persecución reinante, algunos cristianos prefirieron morir en las garras de un león antes que renunciar a la fe. Otras veces eran obligados a luchar contra gladiadores. Este espectáculo era la mayor diversión de Roma. Como resultado, las catacumbas se llenaron de mártires y santos. El período de los primeros cristianos está tan envuelto de leyenda que no siempre sabemos con exactitud qué hicieron estas personas para merecer ser consideradas santas. Pero es probable que fuera algo heroico y que los romanos las asesinaran en alguna persecución. Es probable que estas personas sufrieran un martirio y murieran por su fe, y que por este motivo sean santas. Entre los santos enterrados en las catacumbas se encuentra San Pablo. Pablo fue quien divulgó la creencia en la resurrección entre los primeros cristianos. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Cristo resucitó como primicia de los que durmieron. La confianza en la resurrección inspirada por San Pablo fue lo que impulsó a los primeros cristianos a enterrar a sus muertos en las catacumbas. San Pablo era el hombre que tuvo la visión de que el cristianismo sería algo más que una religión para los judíos, que podría ser una fe internacional. Y fue San Pablo quien convirtió el cristianismo en una fe internacional. Por esta razón, las catacumbas se convirtieron en un lugar de culto y visita a los santos y los mártires para los primeros cristianos. Durante siglos, los fieles cristianos rezaron y rindieron culto a los mártires, arrodillados en las catacumbas, reverenciando las tumbas de quienes habían muerto por sus creencias religiosas. Este altar de catacumba del siglo VI, ahora en ruinas, se usaba para rendir culto a los mártires. Las pinturas cercanas nos permiten comprender mejor estas prácticas iniciales. Las pinturas de las catacumbas nos proporcionan las mejores pistas sobre las prácticas de los primeros cristianos, y hay imágenes de grupos variopintos de personas sentadas alrededor de mesas, tomando vino y comiendo pan. Se trataba de una ceremonia muy sencilla y conmovedora. Los expertos creen que esta sencilla comida comunitaria consistente en pan y vino, representada en numerosas pinturas de las catacumbas, instaura el origen del ritual que terminó caracterizando la misa católica. Las creencias que los primeros cristianos expresaron en el arte de sus catacumbas eran revolucionarias y al final fueron adoptadas por la mayoría del mundo. La más importante era la creencia en que la muerte no era el final, sino la puerta de entrada a la liberación divina y a la vida eterna. La historia bíblica de Lázaro, que volvió milagrosamente a la vida al tocarlo Jesús después de 4 días en la tumba, aparece en numerosas paredes de las catacumbas. Una pared de la catacumba Priscila ilustra el relato bíblico de los 3 jóvenes que Nabucodonosor lanzó al fuego.
Eran 3 muchachos hebreos a los que el rey de Babilonia había lanzado a un horno en el exilio y cautiverio hebreo en Babilonia, y que no se quemaron gracias a la intervención de Dios. De modo que esta es una de las maravillosas imágenes arquetípicas de la salvación de las garras de la muerte que abundan en el Antiguo Testamento y que los cristianos utilizaron como símbolos de su propia salvación. Dios nos salvará del mismo modo que salvó a los 3 muchachos hebreos del fuego del horno de Babilonia. Curiosamente, los primeros cristianos eran reacios a representar directamente a Jesucristo en las paredes de las catacumbas. Pero casi todas las catacumbas de Roma contienen una curiosa imagen, la del buen pastor. El buen pastor puede entenderse, en cierto modo, como una metáfora de Cristo que refleja la que él mismo usaba en los evangelios. Él se describía como un buen pastor. El uso del buen pastor en las catacumbas cristianas es una forma de representar a Cristo implícitamente. En estas paredes aparecen animales de todo tipo, como el pavo real, que era considerado un símbolo de renacimiento y vida eterna. Las catacumbas también estaban decoradas con imágenes de jardín. El jardín es uno de los principales temas del arte funerario pagano de la antigüedad, adoptado por los cristianos. Se creía que el más allá era un hermoso jardín donde encontraríamos todos los placeres de esta vida. Y las imágenes de las catacumbas cristianas incluyen muchos de estos temas de jardín. Encontramos pájaros, flores, espalderas, arquitectura de jardín, descripciones de las estaciones, de los cielos. Los primeros cristianos tomaron voluntariamente símbolos y elementos mitológicos griegos y romanos para inspirarse en las catacumbas. En muchas paredes aparece Hércules, el gran héroe mitológico famoso por su valentía y su fuerza. Aquí, Hércules está matando a la hidra de Lerna, a la que le brotaban 2 cabezas por cada una que perdía. También resulta muy interesante el uso que hacían los primeros cristianos de las imágenes de delfines. Los delfines son símbolos greco-romanos. Son los animales marinos que, según las mitologías griega y romana, conducían las almas por el mar hacia el más allá. La ceremonia funeraria era el inicio de este viaje al más allá. Después de cruzar la entrada de las catacumbas, los cuerpos de los difuntos eran transportados a veces a grandes distancias por los pasadizos subterráneos que conducían hasta los lóculos o los arcosolios preparados para recibir el cadáver. Los cadáveres no se embalsamaban en las catacumbas. Se envolvían en un sudario y se situaban en estos nichos, muy poco profundos, en la pared. Y después se sellaban las tumbas con placas de piedra o de arcilla. Después de que se hubieran puesto las placas de piedra en la abertura de la tumba, se les aplicaba argamasa preparada con polvo de toba y agua para sellarlas. Y encima se colocaba una inscripción para identificar al difunto y desear su descanso eterno. Es probable que la expresión moderna «descanse en paz» se remonte a las inscripciones de las catacumbas, donde se indica que los cadáveres descansan en ellas, y con la expectativa de resucitar después de su descanso. Estas inscripciones eternas nos dicen algo más que el nombre de una persona que vivió y murió hace mucho tiempo.
Las inscripciones nos proporcionan información sobre los tipos de trabajo de la antigüedad, en su mayoría artesanos, pero había incluso cantantes o dentistas. Esta tumba es la llamada cripta de los toneleros. Se llama así porque estos antiguos toneleros fueron sepultados tras una pintura que representa a un grupo de hombres que posan junto a uno de sus toneles. Las inscripciones también nos proporcionan una idea del promedio de años de vida en la antigüedad. Por ejemplo, sabemos que los hombres vivían un promedio de 22 a 25 años. La gente solía morir muy joven. Como veremos, incluso la muerte de un niño se convertía en un monumento a la antigua creencia de la vida tras la muerte. Durante la antigüedad, hubo un período en que se afirmaba que todos los caminos conducían a Roma. El año 400 después de Cristo, la vía más importante de la antigua Roma era la Vía Appia. En aquella época ya se habían construido las catacumbas más grandes y complejas. Pero se estaban excavando más y pronto habría casi 100 kilómetros de cementerios subterráneos debajo de la ciudad. Era una auténtica ciudad de los muertos, una necrópolis. Esta era la más grande, y los antiguos cristianos la denominaron Domitila. La creciente necrópolis. La catacumba de Domitila recibió este nombre por la sobrina del emperador Domiciano, que gobernó durante el siglo I. Es probable que la excavación de la catacumba de Domitila se iniciara en ese siglo y se prolongara más de 200 años. Todavía pueden verse en ella las marcas de los picos de los fosores o excavadores. Esta es la tumba de Diógenes, el excavador, y aunque su retrato se ha desvanecido, este esbozo se hizo antes de que desapareciera por completo en el siglo XVIII. Fue sepultado aquí, en Domitila, la catacumba que había ayudado a excavar. En sus paredes también aparece la imagen de marineros enterrados en ella. Quizás estas almas voluntariosas tripularan las naves que remontaban el río Tíber desde la antigua ciudad portuaria de Ostia para llevar cereales y otras mercancías a Roma. La catacumba de Domitila es una maravilla de espacio y de eficiencia. Con 4 o 5 lóculos excavados uno sobre otro en la catacumba, hay por lo menos 10 tumbas amontonadas en las paredes cada 2 metros de pasadizo subterráneo. A finales del siglo V había 750.000 personas enterradas en los túneles de las catacumbas que rodeaban la antigua Roma. La catacumba de Domitila consta de varias redes superpuestas de pasadizos. Es una de las catacumbas romanas que presenta con mayor claridad una organización cuadriculada. Domitila es inmensa. Hay más de 12 kilómetros de galerías y pasadizos funerarios que los arqueólogos han explorado y trazado en mapas. La existencia de tantos kilómetros de catacumbas debajo de Roma dio lugar hace mucho tiempo al mito de que los antiguos cristianos se escondían en ellas durante los períodos de peligro o de persecución. Las películas mudas y las ilustraciones de finales del siglo XIX y principios del XX favorecieron esta idea. Pero los expertos y los arqueólogos cuestionan la creencia centenaria de que estos túneles se usaban como escondite. Las catacumbas no se construyeron como escondrijos, se construyeron como cementerios subterráneos, y no se necesita demasiada imaginación para ver por qué eran escondrijos muy malos.
La historia nos indica que las autoridades romanas conocían la existencia de las catacumbas y su situación. Si los antiguos cristianos necesitaban un refugio, las catacumbas no podían considerarse un lugar secreto. El verdadero motivo por el que la gente no podía esconderse ahí abajo era el olor que desprendían los millares de cadáveres en descomposición. El hedor debía de ser increíble y el olor a carne humana en putrefacción es angustiante, nauseabundo, psicológicamente horripilante y además tóxico. Aunque no se escondían en las catacumbas, parece que los artesanos y los pintores las habían poblado para decorar estas elaboradas cámaras mortuarias. Pero sigue formulándose una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué habría que decorar las catacumbas? Bien mirado, ¿por qué habría que decorar ninguna cámara funeraria? ¿Por qué decoraban el interior de las pirámides? La gente parecía creer que los muertos necesitaban esa clase de atención y que necesitaban un lugar de descanso agradable. Pero no se trataba de una decoración frívola. Los antiguos cristianos dejaban algo importante a los difuntos. Alrededor del 90% de las pinturas conocidas de las catacumbas corresponden al Antiguo Testamento. Son símbolos evidentes de la muerte y la resurrección. Por ejemplo, las 3 cosas básicas sobre Jonás. Ve la ballena, ésta se lo traga y después lo escupe al mar. Se trata de una escena muy frecuente y constituye, por supuesto, una clara referencia al bien y al mal para la persona salvada. La historia bíblica de Daniel en la guarida de los leones aparece representada por una persona desnuda entre 2 leones. Los antiguos cristianos creían que Daniel venció al peligro con la plegaria. Las pinturas murales de las catacumbas romanas suelen sorprender a los observadores actuales por su aparente falta de refinamiento. Es probable que quien espere la perfección del arte imperial romano que se creaba en la superficie considere estas obras naif o irregulares. ¿Se rebelaban los antiguos cristianos contra los cánones de belleza romanos o había otra razón? La razón de que las pinturas de las catacumbas parezcan chapuceras es muy sencilla. Las condiciones en que se pintaron eran terribles. Aparte de la luz parpadeante de las antorchas, reinaba una oscuridad total. Hacía frío, humedad y había además el hedor horrendo de los cadáveres en descomposición. Nadie querría pasar demasiado tiempo ahí abajo y no creo que eso favoreciera demasiado la inspiración. Aún así, estos sencillos monumentos de los antiguos cristianos de Roma nos permiten situarnos entre 2 mundos. Un mundo antiguo de pureza, fe y sencillez de culto, y un mundo moderno en que los símbolos de estas creencias añejas se van desvaneciendo. Y a continuación, descubriremos una catacumba judía bajo la residencia de Mussolini. Mientras entre los siglos II y IV se estaba construyendo el mundo misterioso y legendario de las catacumbas en la roca blanda del subsuelo de Roma, otros pueblos remotos construían monumentos a sus creencias y estilos de vida. ...164 después de Cristo. En América Central, la civilización maya, aún desconocida en Europa, erigía sus primeros monumentos a los ciclos de los cielos y a los gobernantes mayas que reinaban como reyes divinos. El año 452 después de Cristo, los refugiados que huían de los hunos dirigidos por Atila empezaron a construir la ciudad de Venecia en islotes situados en el mar Adriático. En América del Norte, hacia el año 500 después de Cristo, la cultura indígena del Valle del Mississippi había empezado a construir sus misteriosos túmulos funerarios.
estos eran los centros de unas antiguas y complejas ciudades. En Roma, la peste se cobró millares de vidas entre los años 164 y 180 después de Cristo. La necesidad de más espacio funerario incitó una ampliación de las concurridas catacumbas bajo la antigua ciudad. Las catacumbas desconocidas. Al mismo tiempo que los antiguos cristianos de Roma construían un laberinto de túneles bajo su ciudad, otro grupo de catacumbas se construía y se extendía. Eran las catacumbas de los judíos romanos. Bueno, en Roma encontramos judíos desde el año 160 a.C., por lo menos. La primera noticia que tenemos históricamente de su presencia es la de un emisario romano que Judas Macabeo envió a Roma para conseguir ayuda para la guerra contra Siria. Después llegaron más judíos procedentes de Alejandría, que era un gran centro judío en el Egipto romano. De modo que la comunidad judía de Roma es, de hecho, la comunidad judía con una presencia continua más antigua de todo el mundo occidental. Las principales catacumbas judías son las de Via Torlonia en el norte y la de Via Randamini, que se encuentra bajo la Vía Appia Antica, donde se localizaron las catacumbas funerarias más antiguas. Aunque puede que sean anteriores a las catacumbas cristianas de Roma, lo que nos transmiten las catacumbas judías es atemporal. Los símbolos que adornan las paredes y los techos de estos cementerios subterráneos indican que, como sus equivalentes cristianas, mezclaban la cultura popular como personajes de las mitologías griega y romana con menorás y otros tradicionales emblemas del judaísmo. La decoración de las catacumbas judías son exactamente lo que cabría esperar. Antiguo Testamento. Preponderancia de los símbolos judíos básicos, la menorá sobre todo, pero también otros, y figuras de Moisés. En las catacumbas judías no cristianas son habituales las escenas de dioses y diosas, y a veces de la vida cotidiana. Es muy importante ver que la construcción de una catacumba no es algo de origen cristiano. Las historias humanas que transmiten estas catacumbas son fascinantes. En la catacumba de Via Torlonia, a través de las pinturas y de las inscripciones de las tumbas, todavía podemos ver el conmovedor tributo de un padre a un hijo que murió hace más de 15 siglos. Había una inscripción en una catacumba judía en la que un hombre hablaba sobre su hijo adoptivo, lo que nos indica que en la antigüedad se hacían adopciones. Y este padre afirma que desearía poner a su hijo fallecido en un ataúd dorado, lo que significa que no tenía recursos para ello. A continuación, dice que era un niño muy dulce, incomparable, y parece que murió ayer. Su pesar parece reciente. Es una ironía histórica que sobre la catacumba judía de Via Torlonia se encontrara la residencia en tiempos de guerra del dictador fascista Benito Mussolini. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras declaraba extranjeros a los judíos italianos, el duce vivía sobre un cementerio judío que tenía casi 2000 años de antigüedad. Existe otra catacumba romana muy curiosa, y lo es porque está situada a más de 1500 kilómetros de Roma. Se encuentra bajo la ciudad portuaria de Alejandría. En ella, las reliquias desgastadas del antiguo Egipto descansan junto a columnas romanas. La catacumba se llama Come el Sugafa. En su interior vemos un lugar donde dos culturas se han fundido en una sola. Construida durante los siglos I y II después de Cristo, cuando Alejandría formaba parte del Imperio Romano, esta magnífica catacumba se parece mucho a las de la antigua Roma. A diferencia de las catacumbas romanas, los restos mortales se bajaban por un pozo, mientras el séquito descendía por la escalera de caracol situada a su alrededor. Pronto, la catacumba empieza a mostrar la curiosa mezcla de las culturas egipcia y romana que se ve en la superficie.
Una cámara ritual está custodiada por la imagen de una serpiente. Se trata de un símbolo egipcio de protección. Sobre la serpiente vemos la cabeza de Medusa, el símbolo de protección que usaban los romanos. Como sus equivalentes de Roma, Comel Sugafa está iluminada a través de unos pozos, llamados lucernarios en las catacumbas romanas. Misteriosamente, una cámara que llevaba el nombre del emperador Caracalla, en el año 217 después de Cristo, contenía los huesos de un hombre y de un caballo. Quizás murieron juntos en combate, pero la tumba no ha revelado el verdadero motivo. Dentro de la cámara funeraria, más reducida, los arcosolios están excavados en piedra caliza. Están decorados con escenas tradicionales de la momificación egipcia. A cada lado del nicho funerario hay unas curiosas estatuas romanas. Las figuras de un hombre y una mujer ricos que fueron sepultados aquí nos miran con sus antiguos ojos de piedra. No se ha conservado ninguna inscripción que nos informe sobre quiénes eran estos romanos ni sobre qué los llevó a Alejandría. No llegarían a saber que los cementerios subterráneos tenían los días contados. En el año 313 después de Cristo, Constantino el Grande decretó que el cristianismo se convirtiera en una religión legal del Imperio Romano. Al mismo tiempo, la práctica de los entierros subterráneos fue disminuyendo. A finales del siglo V, las catacumbas dejaron de usarse. Se había vuelto habitual que los cristianos y los judíos usaran los cementerios al aire libre. El misterioso legado dejado en las catacumbas gracias a un enorme trabajo en gran parte se abandonó. Las razones por las que se abandonaron las catacumbas son casi tan misteriosas como las que llevaron a que se construyeran. Hay quien afirma que una vez se legalizó el cristianismo, ya no había motivo para efectuar entierros subterráneos. Otro hecho misterioso es que en el siglo IX las catacumbas no solo habían sido abandonadas, sino que los fieles las habían olvidado por completo. En la Baja Edad Media, los huesos habían empezado a desaparecer. La causa no era la resurrección divina, sino el saqueo. La práctica de robar huesos de las catacumbas estuvo, por desgracia, muy extendida en la Edad Media. De hecho, en la Edad Media se vaciaron de huesos kilómetros de pasadizos de las catacumbas, motivo por el cual, al visitar hoy en día la mayoría, no vemos ningún hueso, porque hace mucho tiempo se los llevaron como reliquias. Y es que se creía que tenían propiedades mágicas, por lo menos durante la Edad Media. En esta época, las personas de la antigua ciudad de Roma iban a las catacumbas como visitantes o peregrinos para tocar la tumba de un mártir. El vandalismo era habitual, y en las catacumbas encontramos los primeros ejemplos de un problema que sigue asolando las ciudades hoy en día: los graffiti. Los peregrinos solían firmar con su nombre las paredes cercanas a las tumbas de los mártires y decir que habían estado ahí. Y a veces hay graffiti que ponen cosas como «Rezad por mí, por favor». Durante la Edad Media, visitaron las catacumbas tanto personas bien consideradas como conflictivas, pero no se valoraría su indiscutible alcance como cápsula del tiempo y como ventana al pasado hasta su redescubrimiento. Durante unos 400 años, los perseguidos practicaron entierros subterráneos en las catacumbas de las afueras de la antigua Roma. Debido a su creencia en la resurrección y a su aversión a la incineración, estos primeros cristianos no tuvieron otra alternativa. Cuando por fin se legalizó su situación, el destino de las catacumbas quedó sellado. Como ya no eran necesarias, las catacumbas cayeron en el olvido durante casi 10 siglos. Una de las razones de que se olvidaran las catacumbas es porque están situadas bajo tierra. No hay nada evidente que indique dónde está una catacumba. De hecho, el descubrimiento de algunas de ellas fue puramente fortuito.
El primer descubrimiento tuvo lugar el mes de junio de 1578, cuando unos obreros que excavaban una mina de cemento cerca de Roma encontraron por casualidad un cementerio subterráneo, una catacumba. Eso estimuló a uno de los investigadores más laboriosos de la época. Era Antonio Bosio, cuya obra publicada, Roma subterránea, contenía notas y descripciones de sus exploraciones de kilómetros de túneles y galerías funerarias. Esto le valió el sobrenombre de Colón de las Catacumbas. Los arqueólogos actuales deben gran parte de sus conocimientos de estos antiguos túneles a otro hombre. Su nombre era De Rossi. El estudio de las catacumbas romanas da otro gran salto adelante con la aparición en el siglo XIX de Giovanni Battista de Rossi, que prosigue en gran medida la obra de Bosio en la documentación de las catacumbas romanas. Pero también intenta darle un nuevo enfoque científico. Giovanni Battista de Rossi, abogado de formación, sería el primero en proporcionar mapas detallados de las catacumbas a los arqueólogos actuales. También proporcionaría a los historiadores catálogos de los objetos que descubrió durante sus años de exploración. La obra de Rossi nos permite comprender mejor el uso de los objetos ceremoniales en las catacumbas. Sus ilustraciones sugieren que, del mismo modo que las pinturas murales estudiadas, los objetos rituales, como las lámparas de aceite, también estaban decorados con símbolos cristianos como la conocida imagen del Buen Pastor. De Rossi también describió el proceso de sellado de cerámicas o vasijas con aceites fragantes en los lóculos, depositados junto a los difuntos. Otras investigaciones revelaron que en la argamasa de las tumbas solían colocarse recuerdos de la vida y obra de los fallecidos. De los casi 100 kilómetros de catacumbas que se cree que existen bajo la actual ciudad de Roma, solo se han explorado unos 65. El descubrimiento más reciente tuvo lugar en 1955, durante la construcción de un edificio de pisos. Esta catacumba, llamada Vía Latina por la antigua vía romana situada sobre ella, es pequeña para los estándares romanos, pero está tan bien conservada y tan lujosamente decorada que se ha convertido en un museo de la cultura del siglo IV. Su tamaño y su arquitectura han llevado a los estudiosos a especular sobre sus constructores. La catacumba consta de dos pasadizos principales que conectan una serie de cámaras con formas arquitectónicas muy diversas: hexagonal, cuadrada, rectangular, redonda, elíptica, y pintadas con temas tanto cristianos como no cristianos. Puede que se tratara de una iniciativa privada organizada por una familia o por un grupo de familias para su uso particular, y representa sus inquietudes particulares. Pero, ¿quién era esta gente? Las pinturas murales de Vía Latina son reveladoras. Estos fragmentos de una cultura antigua nos muestran las creencias de una época remota más sencilla. Observar estas paredes es contemplar el pasado. Esta imagen de Vía Latina permite a los observadores comprender qué podría haber enseñado un médico del siglo IV a sus alumnos. Se ha bautizado como la lección de anatomía. Mientras el médico, vestido con una clámide, señala un cadáver, él y sus alumnos alzan la vista como si observaran el alma que se va en lugar del cuerpo sin vida. Plasmados en esta postura, parecen estar fascinados por la vida y la muerte. A lo largo de la historia humana, la muerte ha fascinado a la gente, que la ha aceptado de diversas formas, y las catacumbas romanas la aceptan de un modo muy distinto a cómo la aceptamos hoy en día. Los primeros cristianos parecían recibir la muerte con cierta alegría
y con la expectativa de la vida en el más allá, con una inmediatez a su fe que no encontramos demasiado a menudo en la actualidad. Los dos mayores misterios de la vida humana son el nacimiento y la muerte. Quizás no sepamos nunca mucho más sobre estas personas tan distantes en el tiempo, pero observar el mensaje que dejaron en las catacumbas puede ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos.